Muy buenas tardes, Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Carrera de Ciencias Jurídicas. Materia: Introducción al Derecho. Integrante: Erika Flores Canavide. Doctora: Arlette Shirley Teresita Ramos. Grupo 35. La estructura de la norma jurídica. Las normas jurídicas. Dentro de las directivas, por su mayor fuerza, identificamos a las normas jurídicas como percepciones y analizaremos los 8 elementos que componen. En esta oportunidad caracterizaremos a las normas jurídicas como bilaterales, heterónomas, primordialmente extras y coercibles. Punto número 1. Norma jurídica y proporción normativa. Una proporción normativa es un enunciado descriptivo que se refiere a una o varias normas jurídicas. Una norma jurídica, por ejemplo, en el artículo 79 del Código Penal, formula así: se aplicará prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Una posición normativa diría: en el derecho penal argentino el homicidio simple es reprimido con la pena de prisión de 8 a 25 años. Punto número 2. Estructura lógica formal de la norma jurídica. Hipótesis. Descripción debe ser imputación. Si es A debe ser B y dado a A debe ser B. Se trata de una fórmula que se presenta una condición o hecho antecedente y una consecuencia como vínculos de imputación o atribución. La hipótesis o supuesto hecho se puede identificar con hechos lícitos o ilícitos. Hipótesis o supuesto hecho. El primer elemento en la estructura de una norma jurídica consiste en el estatuto. La transgresión a la norma conducta antijurídica. La hipótesis que condiciona la aplicación, en fin, a aquellos hechos que cuyo acarecer está condicionada a la aplicación de la consecuencia jurídica. Posición o consecuencia jurídica. Es una sanción o efecto jurídico previsto en la norma cuya aplicación se encuentra está condicionada a que ocurra el supuesto jurídico del determinado. La sanción es simple un acto coactivo del incumplimiento normativo. Nexo es la cópula que se vincula la hipótesis con la consecuencia y se expresa con el verbo debe ser. La norma jurídica está enunciado con términos condicionales en el derecho como ocupa de la conducta que debe ser. Por tanto, el nexo está expresado precisamente con el verbo. Punto número 2. La norma jurídica como mandato u orden. Una orden es una expresión o voluntad de un soberano, es decir, una autoridad que tiene la facultad de mandar, que es la dirigida a los súbditos, quienes están obligados a seguirla, bajando con amenaza de un mal para el caso de incumplimiento de dicho mandato. Existen normas como las normas que no deberían de una autoridad y que por tanto no se encuentran enunciados en una norma de mandatos. Las normas subsisten con una independencia de la voluntad del emisor, como ocurre con el testamento, cuya vigencia depende del fallecimiento del otorgante. Tampoco puede verse voluntad psicológica real en los legisladores al dictar una ley, porque puede omitir estos
pase a participar en un acto. Reglas primarias y secundarias. Punto número 4. Según las reglas de uno de los tipos que bien puede ser considerado en el tipo básico primario, se percibe que los seres humanos hagan omitan ciertas acciones. Las reglas del primer tipo imponen deberes del segundo tipo, confieren potestades públicas o privadas. Las reglas del primer tipo se refiere a acciones que implican movimiento o cambios físicos. Las del segundo tipo prevén actos que conducen no simplemente a movimiento o cambio físico, sino a la creación de modificación de deberes u obligaciones. A su vez, las reglas secundarias se clasifican en reglas de conocimiento, reglas de cambio y reglas de adjunción. Punto número 5. Enunciados no normativos. Los nombrados autores van aún más lejos, inclusive que la postura de la ART al clasificar las normas en reglas primarias y secundarias contiene que el ordenamiento jurídico está compuesto por enunciados de diferentes tipos. Punto número 1. Enunciados que prevén sanción para el caso de incumplimiento son normas que establecen una conducta como debida y como se podría decir, la correspondiente, la sanción para el caso de incumplimiento de la norma misma. Por ejemplo, en el artículo 79 del Código Penal establece que se aplicará prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Punto número 2. Enunciados que obligan, prohíben, facultan o permiten realizar u omitir algo sin disponer sanciones. Son también enunciados normativos, entre los que incluirán las reglas secundarias. Punto número 3. Enunciados que no establecen ninguna conducta como obligatoria, prohibida, permitida o facultativa, que por tanto no son normas. Son enunciados, ¿cómo diría esto? Son enunciados meramente instrumentales, como las clasificaciones de definiciones legislativas. Con consecuencia, no son enunciados normativos. Por ejemplo, en el artículo 141 del Código Civil y Comercial, que define a la persona jurídica, son personas jurídicas todas las entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer para el cumplimiento de sus objetos y los fines de creación. Punto número 6. Normas y principios. Considera que el derecho no está compuesto únicamente por normas, sino también fundamentalmente por principios. Los principios están por encima de las normas y pueden ser tipos, como directrices políticas. Son estándares que establecen objetos que han de ser alcanzados, metas o propósitos sociales, se podría decir. Económicos, políticos, son más bien propios del poder legislativo, que ya se suele ocurrir en ese ámbito a estos como argumentos que justifican las normas que crecen para alcanzar dichos objetos, y pueden quizá encontrar en las exposiciones de motivos, se podría decir.
que, que encabezan alguna ley. Como segundo punto, principio en el sentido escrito. Ambas categorías de principios se distinguen de las normas fundamentales. Punto número 7. Clasificación de las normas jurídicas según diferentes criterios. Como número 1 tenemos según el ámbito espacial de validez, con el que está considerada la posición de espacio en la que la norma jurídica está aplicada. Punto número 2, según el ámbito temporal a su validez, como norma vigencia determinada cuando su ámbito temporal de su validez está preestablecido. Como punto número 3 tenemos por su ámbito material de validez. Norma de derecho privado que a su vez puede ser civil, comercial, etc. Como punto número 4 tenemos su ámbito personal de validez. Norma general son las normas generales que regulan a un número indeterminado de casos, como las normas del Código Civil y del Código Comercial de la nación del Código Penal. Como punto número 5 tenemos por su imperatividad, normas imperativas o de orden público. Como punto número 6 tenemos por su contenido de lo normado. Son normas obligadas con las que disponen o realizan de un acto u omisión. Como punto número 7 tenemos por sus fuentes. Puede ser las normas legales, también las normas consecundinarias, también las normas jurisprudenciales, las normas contractuales. Como último punto tenemos por los efectos de su violación. Puede ser normas perfectas, normas imperfectas. Como punto número 8 tenemos la validez de la eficacia y la justicia de la norma jurídica. Como punto número 1 tenemos la validez de la norma jurídica. Por el problema de la validez normativa consiste en establecer si la norma en cuanto como perteneciente a un sistema jurídico positivo determinado. Como segundo punto es la eficacia de la norma jurídica. Una norma eficaz cuando es un cumplimiento por su destinatario y cuando en caso sea violada las autoridades competentes impongan la sanción contenidas en ella para que tal supuesto. Como punto número 3, la justicia de la norma jurídica. Como señala Baubion, el problema de la justicia de una norma jurídica es de la correspondencia o no de ella, como las de valores superiores o finales que inspiran de un determinado orden jurídico. Como último punto tenemos independencia de los tres criterios. Las tres indignaciones dan origen a tres problemas independientes entre sí, en el sentido de que validez, eficacia y justicia son perspectivas distintas desde donde puede valorarse una determinada norma jurídica. Muchas gracias por su atención.